Bienvenidos a esta sesión del curso Bioética en Cuidados Paliativos. Mi nombre es María del Rosario Torres Charles y hablaremos de los aspectos legales de los cuidados paliativos. A continuación, les comparto el contenido de esta sesión. Sabemos que es innegable la relación que existe entre la bioética y el derecho. Pues si bien es cierto que los avances biomédicos requieren ser analizados desde una base ética y la bioética nos establece los principios básicos que deben ser respetados incluso por las leyes, el derecho establece un marco en el cual interactúa la sociedad con los avances biomédicos que en algunos casos afectan a cuestiones sociales fundamentales como el sistema de parentesco, los usos del cuerpo, el tiempo del nacimiento y de la muerte, cuestiones que ya venían reguladas jurídicamente y que tras esos avances resulta necesario volver a regular. Por otro lado, el marco legal nos permite establecer los límites dentro de los cuales podemos tomar nuestras decisiones para emitir recomendaciones desde la bioética. El acceso a los cuidados paliativos es un imperativo que forma parte fundamental del derecho a la salud, que se encuentra tutelado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo 4, que contiene lo relacionado con la protección de la salud. El 10 de octubre de 2007 se publicaron en la Gaceta Parlamentaria las iniciativas de ley de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para modificar la Ley General de Salud en materia de salubridad general, considerando como garantías de los mexicanos el alivio del dolor y los cuidados paliativos. Estas iniciativas de la Cámara de Diputados pasan a la de senadores y el 21 de abril de 2008 se publican en la Gaceta del Senado de la República las reformas y adiciones correspondientes a la Ley General de Salud. En dicho documento, como proyecto a ser aprobado, quedan incluidos los cuidados paliativos. El 5 de enero del 2009 se publican en el Diario Oficial las modificaciones a la Ley General de Salud en todas las secciones correspondientes para agregar el título 8º bis sobre cuidados paliativos a los enfermos en situación terminal. El 26 de diciembre del 2014 se publica en el Diario Oficial el acuerdo en donde el Consejo de Salubridad General de la Nación declara la obligatoriedad del empleo de esquemas que permiten el manejo integral del enfermo en situación de terminalidad y que requiere cuidados paliativos. En el mismo acuerdo se contiene la guía de manejo integral de cuidados paliativos y se encomienda a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, dos tareas principales. La primera, dar a conocer las reglas generales para el uso de recetarios especiales para la prescripción de estupefacientes y libros de control electrónicos para medicamentos de fracción 1, 2 y 3. Y como segunda tarea, establecer medidas para agilizar y garantizar la disponibilidad de dichos medicamentos. En ese mismo acuerdo del 2014, el acuerdo emitido por el Consejo de Salubridad General, se emite la Guía de Manejo Integral de Cuidados Paliativos. En el año 2014, la norma oficial mexicana NOM 011, en la que se consideran los criterios para la atención de enfermos en situación
terminal a través de cuidados paliativos, y en el 2016 se actualiza la legislación vigente para incluir los cuidados paliativos pediátricos. En enero del 2017 se cambia el artículo 3, fracción 27 bis, misma que hace referencia al tratamiento integral del dolor, y a su vez se regula el artículo 32, mismo que habla de las medidas de atención médica paliativa. Aquí vemos en esta diapositiva el inicio del título 8 bis de la Ley General de Salud, que se refiere a los cuidados paliativos a los enfermos en situación terminal. Es importante mencionar la definición legal de cuidados paliativos de acuerdo con la ley. En el artículo 166 bis 1, fracción 3, se contiene la definición de cuidado paliativo, que dice, es el cuidado activo y total de aquellas enfermedades que no responden a tratamiento curativo. El control del dolor y de otros síntomas, así como la atención de aspectos psicológicos, sociales y espirituales. Al hablar de cuidado activo y total, se refiere a que la persona es vista con un enfoque holístico y es por ello que se atienden los aspectos psicológicos, sociales y espirituales, además del aspecto físico. Es un cuidado continuado, es decir, no se deja al enfermo sin atención o sin recibir acompañamiento. Por el contrario, es contrario a lo que se pensaba anteriormente, cuando ya la enfermedad había avanzado y ya no había tratamiento curativo que ofrecerle, se desahuciaba y no se le ofrecía ningún otro tipo de alternativa. Con el cuidado paliativo, pues se continúa dando cuidado, dando acompañamiento y haciendo lo necesario para que la persona tenga calidad y confort hasta el último día de su vida. La definición legal que nos da nuestra Ley General de Salud en su artículo 166 bis 1 de lo que es enfermedad en estado terminal, es importante conocerla para determinar en qué momento la persona se encuentra, de acuerdo con los criterios de terminalidad, se encuentra fuera de la opción de recibir tratamiento con fines curativos, y es entonces cuando tiene derecho a recibir el cuidado paliativo. Entonces, la definición de enfermedad terminal o en estado terminal es que es todo padecimiento reconocido, irreversible, progresivo e incurable. Este punto es muy importante porque se refiere a que ya no hay opción de tratamiento curativo y que se encuentre en estado avanzado cuyo pronóstico de vida para el paciente sea menor a 6 meses. Para este efecto es importante mencionar que nos referimos a un pronóstico de vida a corto plazo que no necesariamente y estrictamente debe de ser de 6 meses. Bien, los cuidados paliativos, de acuerdo con nuestra legislación, incluyen derechos humanos básicos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre del 10 de diciembre de 1948
y están reconocidos en las leyes internacionales y nacionales de todos los países. Estos derechos, de acuerdo con el artículo 163 bis 3, incluyen el alivio del dolor, el control de los síntomas físicos y psicológicos, los medicamentos esenciales para los cuidados paliativos, la atención espiritual y en el proceso de duelo, la atención centrada en la familia, la atención por profesionales entrenados en cuidados paliativos, la atención domiciliaria para morir en el hogar si así se desea, el tratamiento de la enfermedad y en este caso la persona tiene derecho a detener el tratamiento o retirarlo. La información sobre el diagnóstico, el pronóstico y los servicios de cuidados paliativos y la manifestación de su voluntad, nombrando un representante para decidir sobre la atención de su salud. En cuanto al alivio del dolor, en este tema, pues en la legislación internacional encontramos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 25, establece el derecho a un nivel adecuado de salud y bienestar. El Pacto del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales recoge el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel de salud física y mental. Esta legislación obliga a los estados firmantes a proteger con todos los recursos a su alcance los derechos que la misma garantiza, sin establecer expresamente el derecho a un alivio adecuado del dolor. Sin embargo, el derecho a la salud lleva implícito el derecho a un adecuado tratamiento del dolor. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud ha dictado los criterios indispensables para un buen control del dolor. Es importante mencionar que el cuidado paliativo se considera como un derecho humano y que esto significa que toda persona tiene derecho a no ser sometido a tortura, tratos crueles, inhumanos, degradantes o castigos. Es un derecho humano fundamental. Esto, de alguna manera, nos lleva a pensar que el dolor, el que una persona sufra de dolor, puede llegar a ser considerado como una tortura o como un trato cruel, inhumano o degradante, ya que en la actualidad se cuenta con los medicamentos y la manera de aliviar el dolor de las personas. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se han dictado los criterios indispensables para un buen control del dolor. En primer lugar, educación de los profesionales de la salud, el público en general y a administradores hospitalarios en el control del dolor. Por otro lado, la disponibilidad de fármacos y un sistema de distribución eficiente y seguro. Y en tercer lugar, cambios en las legislaciones y regulaciones que supriman las disposiciones que interfieren con el uso adecuado de opioides potentes. Numerosos estudios llevados a cabo en los últimos años indican que incluso en los casos en los que se trata el dolor, el tratamiento es inadecuado o insuficiente.
algunos expertos en el control de dolor hablan de un llamado efecto triple whammy, que consiste en que el médico prescribe por debajo de lo necesario, las enfermeras administran menos de los prescritos y los pacientes no comunican todo su dolor. Entre las razones que explican esta situación de negligencia terapéutica, se encuentra la gran reticencia a prescribir fármacos opioides debido a la existencia de un miedo, digamos, desmesurado a los efectos indeseables de los mismos. La prescripción a dosis inferiores a las analgésicas, a intervalos de dosificación superiores a los recomendados o en pautas a demanda. La administración de menos dosis de los fármacos prescritos por parte de enfermería en la creencia equivocada de que no deben suministrarse los analgésicos pautados cuando el enfermo se encuentra sin dolor, y la resignación de los enfermos a sufrir dolor. Y bueno, en nuestra legislación con respecto al control de dolor, el artículo 166 bis 16 nos dice que el médico tratante podrá suministrar fármacos paliativos a un enfermo en situación terminal, aun cuando con ello se pierde el estado de alerta o se acorte la vida del paciente. Y este punto es muy importante porque nos lleva a pensar en un doble efecto que puede tener el medicamento, pero también nos lleva a analizar la intención con la que el médico va a utilizar el fármaco paliativo. Entonces, hablamos de que esta administración de medicamentos o de fármacos paliativos se hará siempre con el objeto de aliviar el dolor del paciente. En este caso, la ley, al hablar de fármacos paliativos, incluye los analgésicos del grupo de los opioides. En estos casos, se requerirá el consentimiento informado del enfermo o de los familiares en su caso. Aquí mencionamos que en ningún caso, es importante aclarar lo que dice la ley, en ningún caso estos fármacos van a administrarse con la finalidad de acortar o terminar la vida del paciente, porque estaríamos, en este caso, estaríamos ante la figura reconocida por las leyes mexicanas como eutanasia o suicidio asistido, que en nuestra legislación están considerados como delitos y por lo tanto, si se incurriera en esta situación de administrar estos fármacos con la finalidad de acortar o terminar con la vida del paciente, habrá consecuencias de acuerdo con las disposiciones penales aplicables. Bien, con respecto a el cuidado total, al control de, es decir, al control de síntomas. Ya hablamos acerca del dolor y hablábamos de que la legislación contiene diferentes derechos, ¿no? O una serie de derechos. Obviamente el primero será, o la primera necesidad que nosotros conocemos y sabemos del paciente en situación
de enfermedad terminal es que requiere control de dolor y síntomas. Síntomas que pueden ser síntomas físicos, síntomas psicológicos, incluso síntomas que nos indican que se requiere atención espiritual y en el proceso de duelo. Cuando hablamos de cuidado total, recuerden que esta expresión de cuidado total viene contenida en la definición de cuidado paliativo, significa que la persona, como ya lo habíamos mencionado, es vista con un enfoque holístico, como una persona integral, y la atención se va a dar entonces de manera global, abarcando todas las esferas que le conforman como ser humano. Aquí mencionamos esta cita de la doctora Cicely Saunders, que es la fundadora o la iniciadora del movimiento de cuidados paliativos, que contiene, esta expresión contiene la filosofía del cuidado paliativo. Dice aquí, importas porque eres tú hasta el último momento de tu vida y haremos todo lo posible no solo para ayudarte a morir mejor, sino para vivir hasta el final. Entonces, en cuidado paliativo nos debe de quedar muy claro que no se ayuda a morir. Por el contrario, se ayuda a vivir hasta el último momento. Al hablar de la atención centrada en el paciente y en la familia, nos referimos a que el paciente es el protagonista, pero parte fundamental del paciente es su familia, porque además se constituye como la principal red de apoyo. Por ello es que serán el centro de atención. Y tanto para la familia como para el paciente se van a atender los 4 aspectos que le conforman o las 4 esferas que les conforman como seres humanos. Para ello sabemos que debe contarse con un equipo de profesionales entrenados en cuidados paliativos y el equipo debe de ser un equipo multiprofesional, es decir, en el que se puedan atender, que puedan tener los conocimientos, además del cuidado paliativo, conocimientos suficientes para atender todas las dimensiones que conforman al ser humano. Así, los equipos generalmente se conforman por médicos, enfermeras, psicólogos, nutriólogos, voluntarios, obviamente médicos que especialistas en control de dolor y, bueno, otros profesionales más que se suman a los equipos para dar esta atención de la que ya hablamos, que es una atención integral. Es importante señalar que se respetan, ya mencionamos que uno de los derechos que tiene el paciente es el de expresar su voluntad. Y para el caso de que ya no tenga la capacidad de por sí mismo expresar sus deseos, es decir, de ejercer su autonomía, entonces podrá designar representantes para que hagan valer su decisión. Y entonces estaríamos en la situación de tener que respetar los valores, las creencias y los deseos del paciente, incluyendo la limitación de esfuerzos o la suspensión de tratamientos. En este caso, es importante que el equipo médico valore cuando el tratamiento que se le está ofreciendo o que se le propone
al paciente, ya no es considerado como tratamiento extraordinario, ¿verdad? Porque llega un momento en el que se debe de analizar y debe de haber una limitación del esfuerzo terapéutico o restricción del tratamiento cuando este tratamiento ya es considerado inútil o fútil dadas las condiciones en las que se encuentra el paciente. Esta inutilidad del tratamiento nos lleva a pensar que el médico no está obligado a administrar terapias inútiles o inefectivas. Sin embargo, en la práctica clínica no siempre es fácil determinar cuándo un tratamiento es inútil y depende del estado de los conocimientos científicos y de la experiencia del médico esta decisión, de modo que cuando esta decisión se tome, pues puede existir un grado de incertidumbre. Es ahí en donde entra la opinión y las recomendaciones del comité multidisciplinario de bioética, ¿verdad? Es del comité hospitalario de bioética. Como ya dijimos, es importante respetar los deseos o la voluntad del paciente y esto implica que el paciente sea competente, es decir, que tenga la capacidad para ejercer su autonomía y la competencia para ejercer su autonomía, que esté debidamente informado, que comprenda esa información y que si se cumplen estas condiciones es válido el rechazo informado de un paciente a una determinada terapia. Otro punto muy importante a considerar es la calidad de vida. Es el paciente quien en última instancia debe juzgar su calidad de vida, ya que es él quien está en mejores condiciones de examinar los diversos aspectos desde su subjetividad. Sin embargo, la complejidad de esta evaluación se refleja, por ejemplo, en algunos estudios que muestran que no hay relación entre la apreciación derivada de criterios objetivos de invalidez funcional y el juicio de los pacientes acerca de la calidad de vida que les llevan a estos grados de invalidez. Por otro lado, también la suspensión del tratamiento puede deberse, ya dijimos, no solamente a la limitación del esfuerzo terapéutico, es decir, a la inutilidad del tratamiento, a los deseos o voluntad del paciente, a buscar la calidad de vida, sino también al costo del procedimiento. Son estos 4 aspectos los que se deben de considerar para llevar a cabo una limitación de esfuerzo terapéutico. En el caso del costo del procedimiento, es importante mencionar que el uso racional y eficiente de los recursos médicos es un problema realmente serio, ¿no? Incluso en países ricos. En el caso de los países pobres, pues se tiene una mayor exigencia para utilizar de modo eficiente y justo los limitados recursos. Entonces, esta decisión de limitar tratamientos en razón del costo, pues tiene que ser una decisión en la que exista la participación de los pacientes, de la familia o de la sociedad en su conjunto. Al médico realmente no se le puede exigir que sea solo él quien deba decidirle, ¿sí? Porque el médico no es quien sabe si se disponen o no. Más bien, no, por parte del paciente no puede saber si el paciente dispone o no del recurso necesario para hacer frente a el costo del tratamiento
o tampoco está obligado a saber si la institución va a responder o no, proporcionando los recursos, otorgando los recursos para hacer frente al tratamiento o no, de tal manera que la decisión no puede caer exclusivamente en el médico, sino que debe de ser una decisión conjunta entre médico, paciente, comité hospitalario de bioética e incluso pues la institución, la propia institución en la que se está laborando. Pues solo una vez que se juzga razonablemente la imposibilidad de disponer de los mejores recursos terapéuticos, entonces se podrá modificar el plan de cuidados sin excluir el esfuerzo por conseguir los recursos. ¿Sí? Pero estamos hablando de que en realidad hay situaciones en las que no se cuenta con el recurso o resulta demasiado oneroso para la institución o para el propio paciente. Bien, en cuanto a la decisión entonces del paciente de morir en casa o en el hospital, pues es importante considerar que la limitación del esfuerzo terapéutico nos llevaría a poder ofrecerle al paciente la decisión, ¿verdad? O la opción de acudir a su casa con el cuidado paliativo correspondiente. Hablábamos de, hace un momento, de los medios extraordinarios y la Ley General de Salud en el artículo 166 bis 1, fracción 4, nos habla de o nos define lo que son estos medios extraordinarios y dice que son los que constituyen una carga demasiado grave para el enfermo y cuyo perjuicio es mayor que los beneficios. Aquí aplicaríamos el principio de beneficencia y no maleficencia, y en cuyo caso se podrán valorar estos medios en comparación al tipo de terapia, el grado de dificultad y de riesgo que comporta, es decir, si es más el daño o el eh, perjuicio que se va a ocasionar. También, ya lo dijimos, calcular el gasto económico, que de acuerdo con el paciente, con el médico y con la institución, puede considerarse innecesario o excesivo, y las posibilidades de que el resultado favorezca o realmente sea benéfico para el paciente. Hace un momento mencionábamos a grandes rasgos las situaciones por las cuales el paciente puede de alguna manera rechazar los tratamientos que no resultan útiles. Hablaríamos de la limitación del esfuerzo terapéutico cuando se considere que estamos ante tratamientos extraordinarios o medios extraordinarios, y habría que analizar desde el punto de vista del Comité de Bioético estos aspectos para poder emitir las recomendaciones pertinentes. En un momento hacíamos un análisis de cuándo
puede considerarse como medio extraordinario. Y bueno, aquí es muy importante considerar qué condiciones o circunstancias debemos analizar para poder emitir una recomendación acerca de la limitación de esfuerzo terapéutico. En primer lugar, cuando las técnicas que emplearía el médico o las técnicas requeridas para, para llevar a cabo un determinado procedimiento impliquen sufrimientos y molestias no tolerables para él. También hay que analizar que los resultados no van a ser en beneficio del paciente, ¿no? Cuando se le haga una propuesta y se le genere una esperanza falsa, dado que el resultado no, a sabiendas de que no va a ser el esperado, pues también es importante que no se siga adelante, ¿no? Que se lleve a cabo la limitación del esfuerzo terapéutico. Por otro lado, cuando los médicos consideren que el procedimiento no va a ser proporcional al resultado que se espera, ¿sí? Es decir, debe de haber un principio de proporcionalidad en donde el esfuerzo para realizar, o el esfuerzo, la técnica, el gasto para realizar determinado procedimiento sea, no coincida, vaya, con los resultados favorables para el paciente, ¿no? Entonces, dada la condición en la que se encuentra el paciente. ¿Sí? Y aquí es importante señalar que estamos ante situaciones de terminalidad, ¿verdad? Porque en algunas ocasiones, pues, hay procedimientos que van a ser costosos, dolorosos, pero que se sabe que van a tener un buen resultado y que puede haber un buen pronóstico para el paciente. En este caso, a criterio del médico, puede ser que el tratamiento que se propone pues no vaya a haber un resultado esperable y entonces se considerará como desproporcionado. Por otro lado, cuando el costo económico o emocional del tratamiento sea excesivo, tanto para el paciente como para la familia. Por último, cuando la voluntad del paciente y de sus familiares sea que el procedimiento no se lleve a cabo o sea interrumpido. Y en este caso, nos estaremos a la decisión del familiar y del paciente, pero vamos a asegurarnos de que realmente sepan y estén informados mediante un proceso de comunicación efectiva, que estén claramente informados de lo que se les está ofreciendo, ¿sí? No podemos pensar que simplemente la decisión se tome sin haber tenido un buen proceso de comunicación con el paciente y ofrecido un tratamiento, explicándolo adecuadamente y cerciorándonos de que fue perfectamente comprendido. Si aún así el paciente decide, pues entonces ya se tomará la decisión para la suspensión del tratamiento. Entonces, en estos casos, pues debemos de considerar principalmente la voluntad del paciente sobre la de los familiares. También es necesario que el paciente no busque la muerte, sino que lo que desea es evitar tratamientos que
van a resultar fútiles, es decir, que solo van a lograr prolongar innecesariamente la vida, causándole más sufrimiento, y que la familia y el paciente lleguen a una aceptación de la muerte como un hecho inevitable de la vida. Es importante mencionar que el paciente tiene la libertad también y el derecho de emitir sus voluntades anticipadas, es decir, un documento en el que siendo mayor de edad y con capacidad suficiente y de manera libre, expresa anticipadamente su voluntad acerca de las instrucciones que se deben tener en cuenta cuando se encuentre en una situación en las que clínicamente ya no le sea posible expresar su voluntad, ¿no? Entonces, por eso es anticipada, para que dado el momento en el que ya no puede expresar su voluntad, pues puedan hacerse valer sus deseos a través de un representante, ¿no? Incluso en esta voluntad anticipada puede emitir su voluntad acerca de la donación de órganos. Entre estas órdenes de voluntad anticipada o directrices anticipadas, puede incluirse la orden de no reanimación. Por ejemplo, evitar el ser reanimado, ¿verdad? Otra de las directrices anticipadas puede ser el no recibir intubación para respiración asistida, el no ser sometido a gastrostomías, por ejemplo, es decir, para ser alimentado de manera artificial, ¿no? Entonces, es decir, que la persona puede claramente expresar, no recibir en ningún momento soporte vital por ningún medio. Y todo esto, este tipo de afirmaciones pueden quedar expresadas en esta llamada voluntad anticipada o directriz anticipada. Para ello, por eso comentaba yo hace un momento que es muy importante que exista un proceso adecuado de comunicación para que el paciente pueda tomar decisiones importantes, como la limitación de esfuerzo terapéutico o como la firma de sus directrices anticipadas. Debe haber procesos adecuados de comunicación, debe comunicarse siempre la verdad al paciente para que en base al conocimiento de la verdad pueda tomar sus decisiones, pueda hablar con la familia y dejar sus asuntos pendientes resueltos. Hay que tratar de evitar caer en la situación de conspiración del silencio, en la que muchas veces incurre la familia con el objetivo de evitar que el paciente se deprima o que no se vaya a preocupar, no se vaya a angustiar y se nos vaya a morir más pronto. Muchas veces se incurre en el error de tratar de ocultarle la verdad al paciente. Y de alguna manera indirectamente hacen cómplice al personal de salud, ¿no? Porque se le pide que no hable, se le pide que no le diga la verdad, etcétera. Entonces, aquí es muy importante que es una obligación del médico el comunicar la verdad y del equipo multidisciplinario establecer puentes de comunicación adecuados con la familia para
evitar esta conspiración del silencio. Y por otro lado, el paciente tiene el derecho también de conocer claramente cuál es su pronóstico, ¿sí? Y esto comento porque es importante que pueda cerrar sus asuntos pendientes, que pueda hablar de sus temores, de dejar los mensajes o lo que quiera comunicarle a su familia. Y para ello, pues necesita saber claramente cuál es su pronóstico. Muy importante la comunicación entre equipo de cuidados paliativos, el paciente y los familiares. Se debe procurar siempre que haya esos puentes abiertos de comunicación para poder darle esa calidad de vida y ese cuidado y esa compañía al paciente. Hablábamos de que existe el derecho a emitir su voluntad de manera anticipada. Existen dos formas de expresar su voluntad de manera anticipada. Una es mediante la voluntad anticipada que se contiene en el artículo 166 bis 4 de la Ley General de Salud, en la que la persona puede firmar un documento ante notario, estando en pleno uso de sus facultades y sin necesidad de padecer ninguna enfermedad, puede dejar por escrito, como digo, firmado ante notario, un documento en el que exprese que llegado el caso de encontrarse en situación de terminalidad, mm, desearía no ser sometido a tal o cual procedimiento o a tal o cual tratamiento. En cuanto a las directrices anticipadas, son un documento que prevé el artículo 138 bis 8 del reglamento a la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de salud y que consiste en un documento que firma la persona en la institución hospitalaria. Es un formato que debe tener la institución de salud y proporcionarla a la persona para que en caso de encontrarse en situación de enfermedad se puedan tomar estas indicaciones como no reanimación, no intubación, no gastrostomía, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, es importante que se elija a un representante que va a hacer valer esta voluntad cuando la persona ya no tenga la posibilidad de hacer valer por sí mismo este derecho. Como comentaba yo hace un momento, las directrices anticipadas están previstas en el artículo 138 bis 23 de la ley, del reglamento a la Ley General de Salud. Y pues al igual que las voluntades anticipadas, pueden ser suscritas por cualquier persona mayor de edad que se encuentre en pleno uso de sus facultades mentales, independientemente del momento en que se diagnostique como enfermo en situación terminal. Aquí podríamos mencionar el caso de una persona que se encuentra en una situación de enfermedad crónico-degenerativa y que sabe que va a llegar el momento en el que probablemente requiera de atención paliativa y que al final puede tener algunas complicaciones y por lo tanto, bueno, con pleno conocimiento y de acuerdo con lo que ha venido platicando o hablando con su médico, pues puede dejar firmadas sus directrices anticipadas. Para que estos documentos sean válidos, bueno, en el caso de la directriz anticipada, pues debe de hacerse por escrito, llevar nombre, firma o huella del suscriptor y de los dos testigos, que conste que la voluntad se ha manifestado de manera personal, libre e inequívoca, que esta manifestación incluye el deseo de donar o no
sus órganos, la indicación de recibir o no algún tratamiento en caso de encontrarse ya en situación terminal. En su caso, el nombramiento de los representantes, que puede ser uno o dos representantes que van a ser quienes se encarguen de velar porque se lleve a cabo esta voluntad, y la aceptación por parte del representante. Bien. Con respecto a la normatividad, acabamos de ver la legislación. Con respecto a la normatividad, pues esta norma, que es la NOM 011, contiene la guía del manejo integral de cuidados paliativos. Y bueno, aquí nos habla de la importancia de proporcionar bienestar y calidad de vida hasta el momento de la muerte de la persona. Siempre bajo un esquema de respeto, respetando la autonomía del paciente y de la familia. En cuanto al principio de distribución y acceso a recursos limitados, pues es una obligación por parte del Estado, más bien es una obligación por parte del personal de salud de proporcionar a los enfermos las mismas oportunidades sin ningún tipo de discriminación. Y en base a los recursos que el Estado está obligado a proporcionar. Entonces, ante una situación de recursos limitados, pues se debe de dar la misma oportunidad a las personas sin ningún tipo de discriminación. Cuando hablamos precisamente de esta justicia de distribución de los recursos, al igual en el tema que en el tema de la salud en general, en cuidados paliativos se tiene este derecho a acceder de manera equitativa y con la misma oportunidad que cualquier otra persona, sin que haya ningún tipo de discriminación. Entonces, en este caso, el Estado debe de proporcionar los recursos para que se pueda acceder al cuidado paliativo. Las instituciones de salud gestionarán que haya el recurso. Y los profesionales de la salud, pues serán quienes finalmente distribuyan o hagan llegar estos recursos a los pacientes. Ante la situación actual, porque yo imagino que estaremos diciendo que en la actualidad no se cuenta con suficientes recursos, bueno, esta situación crítica en la que se encuentran las las instituciones de salud, pues nos lleva a pensar que ante esta situación, pues se trata de garantizar una asistencia adecuada y equitativa de los recursos con los que se cuenta. Por último, vamos a hacer una diferencia que es muy importante señalar entre la eutanasia, la distanasia y la ortotanasia. Cuando se habla de eutanasia, sabemos que estamos hablando de una conducta que está en nuestro país, no está permitida, está fuera de la ley y es un acto por medio del cual un médico termina con la vida de una persona.
para evitarle o quitarle del sufrimiento. Al hablar de eutanasia estamos hablando de una conducta llevada a cabo por médico. ¿Sí? Si otra persona lleva a cabo esta conducta, es decir, ocasiona la muerte de una persona, aunque sea con el fin de eliminar el sufrimiento, ya no se considera como eutanasia, es un homicidio. Pero bueno, en el caso de la eutanasia estamos hablando de un acto llevado a cabo por un médico y que quita la vida a una persona con el fin de quitarlo del sufrimiento o de eliminar el sufrimiento. La Ley General de Salud, en el artículo 166 bis 21, menciona que queda prohibida la práctica de la eutanasia, entendida como homicidio por piedad. Por otro lado, el suicidio asistido, conforme lo señala el Código Penal, bajo el amparo de esta ley. En tal caso, se estará a lo que señalan las disposiciones penales aplicables. En el caso del suicidio asistido es que el médico, con su conocimiento, proporcione los medios al enfermo para que él mismo se produzca la muerte. Eso sería el suicidio asistido. En cuanto a la distanasia, estamos aquí hablando de lo que son los medios extraordinarios, pero que en este caso estamos incurriendo ya en una obstinación terapéutica, en donde se utilizan todos los medios posibles para retrasar el momento de la muerte, a sabiendas de que ya no hay esperanza de curación. Entonces caemos en obstinación terapéutica o llamada distanasia. Y por otro lado, la ortotanasia, que defiende el derecho a morir dignamente, ¿sí?, sin el empleo de medios desproporcionados y extraordinarios para mantener la vida, ¿sí? Esta ortotanasia significa que se proporcionan los cuidados paliativos siempre procurando la calidad de vida del paciente sin retrasar ni acelerar la muerte innecesariamente. Cuando se habla de morir dignamente, no nos estamos refiriendo, o la muerte digna no se refiere a eutanasia, se refiere precisamente a la ortotanasia, la muerte correcta, ¿no? En donde la persona es tratada con dignidad, en donde la persona es cuidada, es aliviada de su dolor, de su sufrimiento y pues que tratando de que encuentre el mayor confort y calidad de vida posible hasta el último momento. Pues bueno, con esto damos por terminada esta sesión. Agradezco su presencia y quedo a sus órdenes.